¿Sabías que los enseñanzas más poderosos de Jesús fueron prohibidos por la Iglesia durante siglos? Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver al Cristo. Significa que estás preparado para recordar. Y una vez que escuches estas verdades, nunca más verás a Jesús de la misma forma y quizás nunca más te verás a ti mismo de la misma manera tampoco. Jesús nunca dijo, adórenme. Él dijo, conviértanse en como yo. Como está registrado en el Evangelio de Tomás, Logión 108, quien beba de mi boca será como yo, y yo mismo me convertiré en él. Esta simple afirmación podía destruir imperios enteros, porque un ser humano despierto, consciente de la divinidad que porta, ya no necesita templos, dogmas, rituales o intermediaciones. Y fue exactamente por eso que el Imperio Romano no solo lo mató, sino que sepultó su verdadero mensaje bajo capas de oro, culpa y miedo. Te dijeron que él vino para ser coronado rey, pero la verdad es que vino para despertar reyes. Transformaron su misión interior en culto externo. Jesús no vino a formar seguidores que se arrodillan, sino espejos que recuerdan. Si este mensaje resuena en tu alma, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu comprensión del cristianismo para siempre. Él no señalaba hacia sí mismo como fin, sino como reflejo. Y por eso, sus enseñanzas más peligrosas fueron cuidadosamente removidas, editadas o declaradas herejía. Entre estas enseñanzas está una de las verdades más profundas que él reveló. El reino de Dios no es un lugar al que vas después de la muerte, está dentro de ti. Lucas 17:21 trae estas palabras: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto no era una metáfora bonita, era una enseñanza literal. El reino es un estado de conciencia, una frecuencia espiritual. Él pulsa en el silencio entre los pensamientos, en la respiración que entra y sale, en la quietud que habita detrás de tus ojos. El reino no está en el cielo distante, sino en tu pecho, en tu esencia olvidada. Pero si sabes esto, si recuerdas esto, entonces ya no serás más controlable. Por eso este fue el primer enseñanza prohibido. La verdad de que la presencia divina no está fuera de ti, sino en ti. Durante siglos, la Iglesia institucional construyó su poder sobre la separación entre lo divino y lo humano. Te enseñaron que Dios estaba arriba, lejano, inaccesible, y que necesitabas intermediarios para llegar a Él. Pero Jesús vino con un mensaje revolucionario que destruía esta separación. Él no vino a establecer una nueva religión, sino a recordarte una verdad antigua. Tú eres el templo viviente del Altísimo. Otro pilar de la doctrina institucionalizada que Jesús jamás predicó fue la idea de que nacemos pecadores, culpables, manchados. Pero ¿y si el pecado no fuera una mácula, sino una amnesia? ¿Y si el error no estuviera en haber nacido, sino en haber olvidado quién eres? ¿Y si la supuesta caída del Edén no fue una falla, sino el inicio del recuerdo? Los escritos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, interpretan la serpiente y el fruto prohibido como símbolos de la conciencia y el despertar. Eva no cayó, ella abrió el primer ojo. El verdadero error fue desviar los ojos de la luz interior, no probarla. La Iglesia construyó su poder sobre la culpa. Te enseñaron que eres indigno, sucio, separado de Dios por naturaleza. Pero Jesús vino con un mensaje completamente opuesto. En el Evangelio de Tomás, él dice: si ustedes manifiestan lo que está dentro de ustedes, lo que manifiesten los salvará. Si no manifiestan lo que está dentro de ustedes, lo que no manifiesten los destruirá. ¿Te das cuenta de la diferencia? No se trata de ser salvado por algo externo, sino de manifestar la divinidad que ya llevas dentro.
El segundo enseñanza prohibido es este: no naciste pecador, naciste divino, pero olvidaste tu verdadera naturaleza. Y hablando de olvido, quiero preguntarte algo que me ayudará a entender mejor a nuestra comunidad. ¿Alguna vez has sentido que este mundo no es tu verdadero hogar? Cuéntame en los comentarios cómo se manifiesta esa sensación en tu vida. Si este contenido está despertando algo en tu interior, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna revelación, porque lo que viene es aún más profundo. La tercera enseñanza que ocultaron tiene que ver con algo que la mayoría de cristianos ni siquiera considera posible. Jesús sabía que ya habías estado aquí antes. La pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy?, no era solo retórica, era una provocación espiritual. Él hablaba de Elías volviendo, reconocía la eternidad del alma. La idea de la reencarnación formaba parte de las enseñanzas cristianos primitivos. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, hablaba de ella abiertamente hasta que fue censurada en el Concilio de Constantinopla en 553 d.C. ¿Por qué censuraron esta verdad? Porque una alma que no teme a la muerte no puede ser manipulada. Si sabes que tu esencia es eterna, que has venido aquí múltiples veces para aprender y evolucionar, entonces el miedo al castigo eterno pierde todo su poder sobre ti. Este conocimiento te devuelve el poder sobre tu propia experiencia espiritual. Ya no necesitas temer al infierno, porque comprendes que cada vida es una oportunidad de crecimiento, de recordar más profundamente quién eres en realidad. Y hablando de recordar, ¿quién fue la primera en recordar, en ver al Cristo vivo por dentro y por fuera? María Magdalena. Ella no era prostituta como te enseñaron, ella era la iniciada. Aquella que en los manuscritos de Nag Hammadi es llamada la que sabe. En el Evangelio de María, ella enseña que el conocimiento no viene de afuera, sino de adentro. Ella era la guardiana de la gnosis, del saber directo de lo divino, sin mediadores. Pero esto también era demasiado peligroso, por eso su voz fue silenciada. La Iglesia patriarcal no podía permitir que una mujer fuera reconocida como la discípula más cercana a Jesús, como la portadora de sus enseñanzas más profundos. Así que la transformaron en pecadora para desacreditar su mensaje. Pero su recuerdo despierta nuevamente y quizás la estés escuchando ahora mismo, dentro de ti. El cuarto enseñanza prohibido es este: la sabiduría divina se manifiesta tanto en lo masculino como en lo femenino, y la verdadera espiritualidad honra ambos aspectos. Jesús enseñaba sobre el equilibrio sagrado entre estos principios. En el Evangelio de Felipe se lee: cuando Eva estaba en Adán, no había muerte. Cuando ella se separó de él, sobrevino la muerte. Si él entra de nuevo y la toma, ya no habrá muerte. Esto no habla de género físico, sino de la integración de las energías complementarias dentro de cada ser humano. La razón y la intuición, la acción y la receptividad, la fuerza y la compasión. Me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Crees que la espiritualidad auténtica debe honrar tanto la sabiduría masculina como la femenina? Comparte tu opinión en los comentarios. El quinto enseñanza que ocultaron es quizás el más revolucionario de todos. Jesús no vino a ser adorado como único hijo de Dios, sino a recordarte que tú también eres hijo de Dios. En Juan 10:34, él mismo cita el Salmo 82. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Cuando los fariseos lo acusaron de blasfemia por llamarse hijo de Dios, él no negó su divinidad, pero tampoco la reclamó como exclusiva. Él señaló que todos somos llamados a esa misma realización divina. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, dice en Juan 14:12.
No estaba hablando de milagros externos solamente, sino del despertar del poder divino que duerme en cada alma. La Iglesia institucional no podía permitir esta democratización de lo sagrado. Era más conveniente mantener a Cristo como figura única e inalcanzable, mientras las masas permanecían como pecadores necesitados de salvación externa. Pero la verdad es que Jesús vino como precursor, como el hermano mayor que muestra el camino. Él no dijo, adórenme, sino síganme. No dijo, soy el único, sino ustedes son la luz del mundo también. El sexto enseñanza prohibido tiene que ver con algo que experimentas todos los días, pero que la religión te enseñó a temer: el poder de tu propia palabra creadora. Jesús sabía que tus palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice en Mateo 12:37. Esto no es una amenaza moral, es una ley espiritual. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en el campo invisible de la conciencia. Cuando Jesús decía, sea hecho según tu fe, no estaba hablando de creencias religiosas, sino del poder magnético de tus convicciones más profundas. Tu fe es tu frecuencia vibratoria, y esa frecuencia atrae experiencias que resonan con ella. Por eso él insistía, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. No estaba hablando de pedir favores a un Dios externo, sino de alinearte con las leyes que gobiernan la creación. La Iglesia convirtió la oración en súplica y mendicidad, cuando Jesús la enseñaba como decreto y manifestación. Te enseñaron a pedir perdón por existir, cuando Él te mostraba cómo co-crear con lo divino. Quiero hacerte una pregunta personal. ¿Has notado cómo tus palabras y pensamientos más constantes se reflejan en tu realidad externa? Cuéntame un ejemplo en los comentarios. El séptimo enseñanza que ocultaron es la verdad sobre el ayuno y la oración que él practicaba. No se trataba de rituales vacíos o penitencias, sino de tecnologías espirituales para elevar la conciencia. Cuando Jesús se retiraba al desierto, no huía del mundo, sino que entraba en estados expandidos de conciencia. El ayuno no era castigo al cuerpo, sino liberación de las limitaciones densas para acceder a realidades más sutiles. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, dice en Mateo 6:16. Él distinguía entre el ayuno auténtico, que libera energía para la expansión espiritual, y el ayuno teatral, que busca reconocimiento humano. Los 40 días en el desierto representan un período de iniciación donde la conciencia se purifica de todas las identificaciones falsas. Las tentaciones que enfrentó no eran demonios externos, sino las últimas resistencias del ego antes de la total realización. La verdadera oración que Jesús practicaba tampoco era súplica, era comunión. Era el reconocimiento consciente de la unidad que ya existe entre el alma individual y la fuente universal. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, dice en Mateo 6:6. El aposento no es un lugar físico, es el santuario interior donde mora tu verdadera identidad. El octavo enseñanza prohibido revela una verdad que sacudiría los cimientos de toda la teología tradicional. Jesús enseñaba que la muerte es una ilusión de la conciencia dormida. Cuando dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25 no hablaba de una resurrección futura, sino de un despertar presente. La muerte que él vino a vencer no es la del cuerpo físico, sino la muerte de la conciencia, el olvido de la verdadera identidad. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo a un discípulo en Lucas 9:60. ¿Cómo pueden los muertos enterrar a los muertos?
porque para Jesús estar muerto era vivir inconsciente de la propia divinidad. Cuando resucitó a Lázaro, las primeras palabras fueron: Lázaro, ven fuera de la cueva del olvido, de la tumba de la identificación falsa, del sepulcro de creer que eres solo un cuerpo temporal. La verdadera resurrección sucede en vida, cuando despiertas a la realidad de que tu esencia nunca nació y nunca morirá. Por eso Pablo escribió: cada día muero. 1 Corintios 15:31. Cada día muere una capa más del falso yo para que emerja el ser auténtico. La Iglesia convirtió la resurrección en un evento histórico único, cuando Jesús la enseñaba como una posibilidad presente para toda alma despierta. Te prometieron vida eterna después de la muerte, cuando Él te mostraba la vida eterna que ya eres. Reflexiona conmigo. ¿Has experimentado momentos donde sentiste que algo en ti moría para dar lugar a una versión más auténtica de quién eres? Compártelo en los comentarios. El noveno enseñanza que ocultaron es quizás el más liberador. Jesús sabía que no existe el infierno eterno como castigo divino. Las palabras que tradicionalmente se traducen como infierno en el Nuevo Testamento son Gehenna y Hades, que tenían significados muy específicos en la cultura de su tiempo. Gehenna era un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaba la basura. Jesús lo usaba como metáfora del sufrimiento que creamos cuando vivimos desconectados de nuestra verdadera naturaleza. No era un lugar de castigo eterno, sino una descripción del estado mental de quien vive en separación. Hades, en la tradición griega, era simplemente el mundo de los muertos, un estado transitorio. Jesús hablaba de estados de conciencia, no de lugares geográficos en dimensiones invisibles. Cuando Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, no reclamaba exclusividad religiosa. Él era la personificación del Cristo, la conciencia despierta que dice: yo soy, desde la unidad con el Padre. El camino es el proceso de recordar quién eres. La verdad es la realidad de tu naturaleza divina. La vida es la experiencia de vivir desde esa verdad. No hay condenación eterna para quien está aprendiendo a recordar. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. La salvación no es rescate del castigo, sino despertar del sueño de separación. Y llegamos al décimo y último enseñanza prohibido, el más peligroso de todos para las estructuras de poder. Jesús enseñaba que tú ya eres perfecto, completo, santo. No necesitas ser salvado porque nunca estuviste perdido. Solo necesitas recordar. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Esta no era una meta imposible que te condenaría al fracaso, sino el reconocimiento de una verdad presente. La perfección no es algo que alcanzas, es algo que descubres que ya eres. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo salió de mí y el todo llegó hasta mí. Partid un leño y allí estoy. Levantad la piedra y me encontraréis. ¿Te das cuenta? Él no estaba hablando de su persona física, sino de la conciencia crística que es la esencia de toda la creación. Esa misma luz, esa misma perfección, late ahora mismo en tu corazón. La Iglesia necesitaba pecadores para vender salvación, necesitaba culpables para ofrecer perdón, necesitaba enfermos para comercializar la cura. Pero Jesús vino a recordarte que ya eres sano, ya eres libre, ya eres uno con el Padre. Piensa en esto honestamente. ¿En qué área de tu vida has buscado completarte a través de algo externo, cuando quizás ya eras completo desde el principio? Reflexiona y comparte en los comentarios.
Ahora comprendes por qué estas enseñanzas fueron prohibidos. Un ser humano que sabe que es divino no puede ser controlado. Un alma que recuerda su perfección no puede ser manipulada con culpa. Una conciencia que reconoce su unidad con Dios no necesita intermediarios. Por eso Jesús fue asesinado, no por ser bondadoso, sino por ser peligroso. Él rompió estructuras, destruyó intermediarios, democratizó lo sagrado y pagó con la vida por eso. Pero su mensaje no murió, se ocultó esperando el momento apropiado para emerger nuevamente. Y ese momento es ahora, en ti, a través de ti. ¿Ya has sentido esa sensación extraña, ese desplazamiento sutil que te hace sentir que este mundo no es tu verdadero hogar? No es debilidad, no es depresión, es nostalgia de lo real. Es tu alma recordando de dónde vienes. Este mundo es apenas el espejo, la sombra. Tú eres la luz que atraviesa ese espejo. Viniste aquí no para perderte, sino para recordarte. Y para recordar es preciso enfrentar al verdadero enemigo, el olvido. El verdadero mal no tiene cuernos, no ruge ni araña. Él apenas te hace olvidar quién eres. Olvidar que eres templo viviente, olvidar que eres fuego divino, olvidar que Dios no está arriba, sino dentro. Jesús no vino a fundar una religión, vino a recordarte una revolución, la revolución de la conciencia que despierta a su propia divinidad. Ahora que conoces estos 10 enseñanzas prohibidos, comprenderás por qué durante siglos fueron enterrados bajo dogmas y rituales. Cada uno de ellos devuelve el poder a donde siempre perteneció, a ti, al alma individual que recuerda su conexión directa con lo divino. El reino está dentro de ti. No naciste pecador, sino divino. Tu alma es eterna. Lo masculino y femenino sagrado se equilibran en tu interior. Eres hijo de Dios, tanto como Jesús. Tus palabras crean realidad. El ayuno y la oración son tecnologías de expansión. La muerte es ilusión. No hay infierno eterno. Ya eres perfecto. Estos no son conceptos para creer, son verdades para recordar. Y cuando las recuerdas, algo fundamental cambia en la fibra misma de tu existencia. Ya no buscas la luz, reconoces que eres la luz. Pero aquí viene la parte más importante. Recordar estas verdades tiene un precio. Quien despierta será rechazado, ridiculizado, quizás hasta perseguido. Pero ese es precisamente el signo. La fricción es la llama que muestra que estás ascendiendo. Jesús lo advirtió. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. No porque seas superior, sino porque la luz siempre incomoda a quien prefiere dormir en la oscuridad. Quiero preguntarte algo que me ayudará a entender mejor tu proceso. ¿Has notado que desde que comenzaste a despertar espiritualmente, algunas personas se alejaron de tu vida? Cuéntame cómo ha sido esa experiencia en los comentarios. Pero no estás solo en este camino. Alrededor del mundo, millones de almas están recordando simultáneamente. Es como si hubiera llegado el momento cósmico para que estas enseñanzas emerjan nuevamente. Las frecuencias del planeta están cambiando. Las estructuras basadas en miedo y control se están desmoronando, y en medio de este colapso aparente, surge una nueva humanidad que ya no necesita templos externos porque reconoce el templo interior. Tú eres parte de esta nueva humanidad. No llegaste a este video por casualidad. Tu alma está lista para recordar verdades que han dormido en tu interior durante lifetimes enteros. El Cristo no es un nombre, es un código, un llamado, un estado de remembranza. Y está despertando ahora, en ti. No estás fuera del reino, tú eres quien lo trae de vuelta a la tierra. Por eso estas enseñanzas fueron prohibidos, porque una vez que los recuerdas,
Todo cambia. Tu relación contigo mismo, con los demás, con la vida misma. Ya no eres víctima de circunstancias, sino co-creador consciente de tu experiencia. Ya no buscas a Dios en edificios lejanos, sino que lo reconoces en el espejo cada mañana. Ya no temes a la muerte, porque sabes que solo el cuerpo muere, nunca el alma. Ya no suplicas perdón, porque comprendes que nunca hubo nada que perdonar. Este despertar que sientes no es solo tuyo, es colectivo. Millones de almas alrededor del mundo están experimentando la misma inquietud sagrada, la misma sed de verdad que trasciende los dogmas tradicionales. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en 1947, revelaron textos que la Iglesia mantuvo ocultos durante siglos. Los códices de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, trajeron a la luz evangelios que mostraban un cristianismo muy diferente al institucional. ¿Por qué crees que estos textos aparecieron precisamente en nuestra época? No fue casualidad. Es como si la tierra misma estuviera revelando los secretos que fueron enterrados, preparando a la humanidad para un salto cuántico de conciencia. En el Evangelio de María Magdalena se lee: «El Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidle. Los que lo busquen lo encontrarán». No habla de buscar a una figura histórica externa, sino de encontrar al Cristo interior que siempre estuvo ahí. Los primeros cristianos se llamaban a sí mismos los del camino. No adoraban a Jesús como figura distante, sino que seguían el camino que Él trazó hacia la realización de la propia divinidad. Déjame preguntarte algo profundo. ¿Has sentido alguna vez que llevas dentro de ti una sabiduría que no aprendiste en esta vida, como si vinieras recordando verdades antiguas? Comparte esa experiencia en los comentarios. El verdadero cristianismo no es una religión de adoración externa, sino una ciencia de transformación interior. Jesús no vino a ser adorado, sino a ser imitado. No vino a crear seguidores, sino a despertar Cristos. Cada parábola que contó era un código de activación para la conciencia dormida. Cuando hablaba del grano de mostaza, no describía agricultura, sino el crecimiento exponencial de la conciencia despierta. Cuando hablaba de la perla de gran precio, revelaba el valor infinito del despertar espiritual. La religión institucional convirtió estos códigos en historias literales, cuando eran mapas de navegación para el alma que busca recordar su origen divino. Por eso estas enseñanzas fueron prohibidos, porque transforman consumidores espirituales en creadores conscientes, convierten devotos dependientes en seres autónomos que reconocen su propia autoridad divina. Y ahora, en esta época de despertar masivo, estas enseñanzas emergen nuevamente, no como dogmas que creer, sino como verdades que activar, no como información que acumular, sino como remembranza que vivir. Tu alma eligió estar aquí, en este momento de la historia, para ser parte de esta revelación. No eres espectador de estos tiempos, eres protagonista. No estás aquí para ser salvado, sino para recordar que nunca estuviste perdido. La pregunta ya no es si estas enseñanzas son verdaderos. La pregunta es, ¿estás listo para vivirlos? Vivir estas enseñanzas significa aceptar una responsabilidad inmensa, reconocer que eres co-creador de tu realidad. Ya no puedes culpar a circunstancias externas, porque comprendes que todo lo que experimentas es reflejo de tu estado interior de conciencia. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, no desafió las leyes físicas por capricho. Demostró que la conciencia despierta trasciende las limitaciones que acepta la conciencia dormida. O todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Pero creer no es repetir fórmulas, es vibrar en la frecuencia de la verdad. Los milagros que realizó no eran excepciones sobrenaturales,
sino manifestaciones naturales de la conciencia que recuerda su verdadera naturaleza. Y él fue claro: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. No prometió que serías espectador de milagros, sino protagonista de ellos. Pero para eso, primero debes morir a la identidad que creías ser y renacer a la verdad de lo que siempre fuiste. Este proceso de muerte y renacimiento no es metafórico, es visceral, real, transformador. Cada día que vives desde estas enseñanzas, una parte del falso yo se desvanece y emerge más plenamente tu naturaleza auténtica. Quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Has experimentado momentos donde sentiste que eras capaz de crear cambios milagrosos en tu vida cuando te alineaste profundamente con tu verdad interior? Compártelo en los comentarios. Pero cuidado con romantizar este camino. Despertar no es siempre cómodo. A veces es perturbador, desorientador, solitario, porque implica soltar todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre Dios, sobre la vida misma. Los primeros cristianos enfrentaron persecución no por sus creencias, sino por su manera de vivir. Vivían como hermanos en una sociedad estratificada. Compartían bienes en una cultura de acumulación. Trataban a las mujeres como iguales en un mundo patriarcal. Su cristianismo no era teología, era revolución, no era doctrina, era forma de vida, y por eso fueron perseguidos, martirizados, pero nunca derrotados, porque habían tocado algo indestructible, la verdad de su propia divinidad. Hoy, la persecución es más sutil, pero igualmente real. Te llamarán loco por creer que eres divino. Te tildarán de arrogante por no aceptar intermediarios espirituales. Te acusarán de blasfemo por reconocer tu unidad con Dios. Pero cada crítica, cada burla, cada rechazo será confirmación de que estás en el camino correcto. Porque la luz siempre incomoda a quien eligió permanecer en la oscuridad. Y cuando finalmente integres estas verdades, no solo cambiarás tú, tu presencia despertará algo dormido en otros. Te convertirás en activador de conciencias, en portador de la frecuencia crística que Jesús vino a anclar en la tierra. Tu presencia despierta se convierte en un faro que guía a otros hacia su propia remembranza. No necesitas predicar ni convencer. Tu sola existencia auténtica activará en otros el recuerdo de quiénes son realmente. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando afirmó: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. No te estaba dando una responsabilidad futura, te estaba recordando una verdad presente. La luz no se esfuerza por brillar, simplemente es lo que es. Cuando vives desde estas enseñanzas prohibidos, tu vida se convierte en evangelio viviente. Cada palabra que pronuncias desde la conciencia despierta lleva semillas de despertar. Cada acción que realizas desde el amor incondicional desarma estructuras de miedo. No necesitas construir templos porque te has convertido en templo. No necesitas escribir escrituras, porque tu vida se ha vuelto escritura sagrada. No necesitas buscar milagros, porque tu existencia consciente es el milagro. Pero aquí viene la paradoja más hermosa. Mientras más despiertas a tu divinidad, más humilde te vuelves. Porque comprendes que esa divinidad no te pertenece exclusivamente. Es la esencia misma de toda la creación manifestándose a través de ti. Déjame preguntarte algo que podría ser revelador. ¿Has notado que cuando vives desde tu verdad más profunda, las personas a tu alrededor también comienzan a despertar de maneras inesperadas? Cuéntame esa experiencia en los comentarios. Los primeros discípulos no siguieron a Jesús porque Él fuera perfecto, sino porque en su presencia recordaban su propia perfección. No lo adoraron como Dios distante, sino que despertaron al Dios que dormía en ellos.
Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. A través de videos como este, de libros que, casualmente, llegan a tus manos, de conversaciones que, por coincidencia, cambian tu perspectiva, tu alma está recordando verdades que conoce desde siempre. No estás aprendiendo algo nuevo, estás desaprendiendo lo falso para que emerja lo verdadero. No estás adquiriendo poder espiritual, estás quitando las capas que ocultaban el poder que siempre tuviste. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, activas un poco más tu naturaleza crística. Cada vez que perdonas desde la comprensión en lugar del resentimiento, anclas más profundamente la frecuencia del reino. Cada vez que reconoces lo divino en otro, fortaleces el reconocimiento de lo divino en ti. El mundo no necesita más religiones, necesita más seres humanos que recuerden que son expresiones únicas del único ser. No necesita más templos de piedra, necesita más templos vivientes caminando conscientemente por la tierra. Tú eres uno de esos templos. Tu cuerpo es el altar donde lo humano y lo divino se encuentran. Tu corazón es el santuario donde mora la presencia del Altísimo. Tu mente es el espacio sagrado donde los pensamientos de Dios toman forma. No viniste aquí a adorar a Dios, viniste a ser Dios en forma humana, recordando, despertando, brillando. Y ahora llegamos al final de este viaje de remembranza, pero en realidad es solo el comienzo. Porque una vez que has escuchado estas verdades, una vez que han resonado en las fibras más profundas de tu ser, ya no puedes pretender que no las conoces. Estos 10 enseñanzas prohibidos no son conceptos para almacenar en tu mente. Son llaves para abrir puertas que han estado cerradas durante lifetimes enteros. Son códigos de activación para despertar poderes que siempre fueron tuyos. El reino está dentro de ti. Tu esencia es divina, no pecaminosa. Tu alma es eterna. Lo sagrado femenino y masculino se equilibran en tu interior. Eres hijo de Dios tanto como Jesús. Tus palabras crean realidades. La oración y el ayuno son tecnologías espirituales. La muerte es ilusión de la conciencia dormida. No existe condenación eterna. Ya eres perfecto. Solo necesitas recordar. Ahora la pregunta crucial es, ¿qué harás con esta remembranza? ¿La enterrarás nuevamente bajo dudas y miedos o permitirás que transforme completamente tu forma de existir en este mundo? No eres un seguidor, eres el retorno. No eres un pecador tratando de salvarse, eres una estrella tratando de recordar. No buscas la luz, tú eres la luz. Jesús no fue asesinado por ser bondadoso, fue asesinado porque era peligroso para las estructuras que se alimentan del olvido humano. Y quien despierta, quien recuerda, quien vive estas verdades, también se vuelve peligroso para esas mismas estructuras. Pero ese es el precio hermoso de la libertad espiritual. Y es un precio que vale la pena pagar, porque del otro lado te espera la experiencia más extraordinaria posible. Vivir como el ser divino que siempre fuiste, pero habías olvidado. Y una vez que despiertes completamente, tu presencia se convierte en invitación para que otros también despierten. Te transformas en lo que Jesús fue, un activador de conciencias, un recordatorio viviente de la divinidad que todos portamos. Este no es el fin de una enseñanza, es el inicio de tu revelación. Tú no eres espectador de estos tiempos de despertar, tú eres protagonista, tú eres la revolución de conciencia que el mundo está esperando. La única pregunta que importa ahora es, ¿recuerdas? Si la respuesta resonando en tu corazón es sí, entonces comenta, yo recuerdo. No por vanidad, sino para activar esa llama en quienes aún duermen. Si este contenido ha despertado algo profundo en tu interior, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Comparte este video con aquellos que sientes están listos para recordar.
porque esta no es información para acumular, sino fuego para encender. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber tenido el valor de escuchar verdades que fueron prohibidas durante siglos. Continúa viendo el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque tu proceso de remembranza apenas comienza. Tú eres la revelación, tú eres el retorno. Ahora, recuerda,